Mi nombre es Gabriela Gómez y en la clase de hoy veremos la dictadura chilena. Para eso haremos un breve repaso acerca de cuáles han sido las principales interpretaciones dedicadas a la naturaleza de la dictadura. Como sabemos, existe una línea dominante en el campo de la ciencia política que se ha dedicado a enfatizar justamente la naturaleza particular de las relaciones entre Estado y sociedad civil, y se ha ocupado o preocupado especialmente del régimen y de su ubicación en la tipología de sistemas políticos. En ese sentido, la dictadura ha sido catalogada o definida mediante una gama de adjetivos bastante diversos, como desde una dictadura fascista, dictadura personalista, dictadura institucional de las Fuerzas Armadas, etc. Asimismo, otro de los temas que ocupa esta clase tiene que ver con mostrar que las Fuerzas Armadas chilenas hicieron uso de varias tradiciones ideológicas al momento de fundar una nueva institucionalidad. En ese campo, es decir, en el campo de las tradiciones ideológicas, sabemos que el neoliberalismo ha sido la más estudiada, pero en esta clase también mostraremos que hubo otras tradiciones que estuvieron presentes en la Junta Militar que de algún modo marcaron las tensiones ideológicas y también políticas al interior de la corporación castrense. En esta clase abordaremos 4 puntos. El primero de ellos está dedicado a mostrar algunas características generales de la dictadura y la consecuencia de la implementación de las reformas estructurales. En segundo lugar, daremos cuenta de cuáles han sido los grupos de civiles que tuvieron un desempeño destacado en la dictadura y que incluso dejaron sus marcas en la consolidación del modelo dictatorial y neoliberal. En tercer lugar, vamos a explorar las tensiones al interior de la Junta Militar entre dos sectores denominados los estatistas, los que podríamos llamar también estatistas desarrollistas, y aquellos que fueron denominados como antiestatistas. Y por último, analizaremos o mostraremos, digamos, las dos grandes etapas del régimen militar, una que tiene que ver con la fase fundacional del régimen y otra que tiene que ver con la fase constitucional. Y lo que mostraremos allí es cuáles han sido las ideas predominantes en cada una de estas fases, cuáles han sido los principales documentos estatales que dieron origen a cada una de estas fases, así como repasar algunas de las tensiones al interior de la cúpula militar en cada uno de estos periodos. Como sabemos, el paquete de medidas reformistas que llevó adelante el gobierno de la Unidad Popular generó un enorme descontento entre los sectores concentrados de la economía y los grupos mediáticos, que fueron los principales sectores que llevaron adelante la configuración del movimiento antiallendista. En ese contexto, en el último periodo del gobierno de Allende, se produjeron una enorme cantidad de manifestaciones, cacerolazos, paros de camioneros y también de gremios profesionales, que a esta serie de eventos se sumó una serie de enfrentamientos protagonizados por distintos sectores políticos, sumado a una serie de tomas organizados por sectores de la extrema izquierda, y a esto se sumaron una serie de conspiraciones golpistas. Probablemente la conspiración más importante haya sido la del levantamiento de junio del 73, conocida como el Tancazo, que fue contra el gobierno de Allende, y que esta sublevación militar fue combatida por el comandante en jefe del ejército, Carlos Prats. En este contexto de fuerte clima de radicalización política, Allende llama nuevamente a los uniformados a integrar el llamado Gabinete de Seguridad Nacional, y Prats es convocado para asumir el Ministerio de Defensa en agosto del 73. Claro que esto ocasionó una serie de reacciones por parte de los militares golpistas que no estaban de acuerdo con y no simpatizaban con la vuelta de Prats al gobierno. En ese sentido, digamos, es que el general Prats recibió una serie de manifestaciones en su contra. Una de ellas fue la que estuvo organizada por las esposas de los generales,
que básicamente protestaban por la actuación de Prats en el gobierno, básicamente por haber reaccionado frente al intento de golpe contra Allende. La magnitud de oficiales que estaba en contra del general Prats era de tal envergadura que solicitó a sus generales que confirmen de manera pública, digamos, su lealtad, ¿no? Y la mayoría se negó a hacerlo, razón por la cual el general Prats decidió renunciar a la comandancia en jefe y a su cargo de ministro de Defensa. Tiempo después, ese cargo fue designado, en ese cargo fue designado el general Pinochet, a quien Allende designó como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, Pinochet pasó a ser considerado como el segundo Prats, algo así como un hombre de confianza de Allende, y efectivamente el golpe se produce cuando Pinochet se inclina por el bando golpista. Al momento del golpe de Estado, la junta militar integrada por Pinochet, como dijimos, como comandante general del ejército, el almirante José Toribio Merino Castro, quien era comandante en jefe de la Armada, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Leit Guzmán, y el director general de Carabineros, César Mendoza Durán, derrocaron mediante un golpe de Estado el gobierno constitucional de Salvador Allende. Para eso los militares hicieron uso de una serie de argumentos que tenían que ver con el hecho de que eso no era un golpe de Estado, sino más bien que su intervención, entre comillas intervención, tenía que ver con restaurar la justicia y institucionalidad que había sido supuestamente quebrantada por la Unidad Popular. En ese sentido, los militares apelaron a la idea de que Chile se encontraba en un proceso de destrucción y que la misión, supuestamente, de las Fuerzas Armadas era salvar a la democracia del marxismo y salvar a Chile del caos político y económico que había sido provocado por el gobierno de Allende. Asimismo se denunció, o los militares mejor dicho denunciaron, que el gobierno de Allende había colocado al margen de la Constitución, o se había colocado al margen de la Constitución en reiteradas oportunidades. Es decir, hubo un intento sistemático por parte de las Fuerzas Armadas por denunciar al gobierno de Allende por el hecho de haber atropellado a la Constitución. Entonces, en ese sentido, los militares se autopresentaban como los verdaderos representantes del orden y de las garantías constitucionales. En función de ese diagnóstico, entonces, es que los militares llevaron adelante una serie de decretos leyes. Entre esos decretos de leyes se dispuso la clausura del Congreso Nacional, declarando vacante todos los cargos, se suspendieron las garantías individuales contenidas en la Constitución Política de 1925, se decretó el estado de emergencia, el toque de queda y el estado de sitio. También se decretó el cese de la competencia de los tribunales militares en tiempo de paz, pasando al tiempo de guerra. Asimismo, se prohibió la difusión de la propaganda contra el, entre comillas, supremo gobierno. Es decir, todo tipo de propaganda contra el gobierno militar fue prohibida. Del mismo modo, los colegios y las universidades fueron intervenidas con la instalación de rectores designados. Y desde ya que la intervención política llegó a las fábricas e industrias y se estimuló notablemente a que la ciudadanía delatara a quienes los militares consideraban los extremistas. En este sentido, además, se llevó adelante una enorme violencia contra el movimiento sindical, y desde ya que esto implicó el congelamiento de todos los derechos laborales y sociales conquistados durante décadas. En ese sentido, se canceló, por ejemplo, la personería jurídica de la Central Única de Trabajadores, se prohibieron los actos públicos y se suspendieron los tribunales de elecciones. Desde ya que como parte de la toma del poder y el cercamiento de las libertades públicas, también se estableció la censura de prensa. En este marco, el mundo de la cultura no estuvo ajeno a la persecución
que afectó a artistas, intelectuales y militantes que debieron acudir al exilio. En este sentido, la decisión militar de paralizar a la sociedad promoviendo la desmovilización implicó en algún punto el intento por despolitizar a la sociedad. Eso tenía que ver con declarar el receso de todos los partidos políticos que pasaron a ser concebidos como entidades demagógicas que atentaban contra los intereses de la nación y que inclusive eran responsables de la agitación social. En ese sentido es muy importante, por ejemplo, recordar que en el decreto de ley número 77 se prohibió y se declaró como asociaciones ilícitas a los partidos que habían constituido a la Unidad Popular, o sea, que habían sido parte de esa coalición política, ¿no? En ese sentido, como ha sido señalado por el propio Garretón, desde los primeros tiempos de la dictadura es que se buscó la contención de la movilización popular, la desarticulación de sus organizaciones políticas, sociales y culturales, y se apuntó a imponer un nuevo orden social. En este sentido, este proceso desmovilizador estuvo acompañado por una brutal represión hacia los militantes de la Unidad Popular, pero hacia todo aquel sector que era considerado disidente. La represión está claro que ha llegado a niveles inéditos y obviamente que hubo desaparición forzada de personas y el régimen militar institucionalizó el órgano que justamente sería el responsable de sistematizar el terror, que fue la Dirección de Inteligencia Nacional, conocido como la DINA. En octubre del año 73, el discurso de los militares cambió notablemente en el sentido de que ya no se trataba de restaurar el sistema democrático tradicional, sino de fundar un nuevo Chile. Y para eso se requería un cambio estructural en sus leyes fundamentales. Y en ese sentido es que aparece la idea de que la Constitución Política de 1925 había sido la causante de la crisis, ya que no había servido para proteger a la democracia chilena del marxismo. Es decir, si al momento del golpe de Estado los militares se mostraron como los defensores de la Constitución Nacional, en muy poco tiempo, es decir, al cabo de un mes, la Constitución del 25 era vista como la causante de la llegada del marxismo al poder y de la destrucción, entre comillas, destrucción de la nación. En ese sentido es que en octubre del 73 la Junta Militar nombró a una comisión de estudios a cargo de Enrique Ortúzar, conocida como la Comisión Ortúzar. Esta comisión tenía por objetivo elaborar la nueva constitución política que iba a regir a Chile. A esto hay que sumar un segundo argumento que tiene que ver con que en junio del 74, mediante el decreto ley 527, al cual alude el texto de Robert Barros, establece que la Junta Militar había aprobado el estatuto jurídico de la Junta de Gobierno, que le había conferido a Pinochet el título de jefe supremo de la nación, convirtiéndose en la cabeza del Poder Ejecutivo. Y eso derivó en que la Junta Militar asumía los poderes constituyentes y legislativos, que ambas funciones fueron ejercidas a través de los decretos leyes. El Poder Judicial había quedado constituido y ejerció sus funciones de manera independiente, tal como lo establecía la propia Constitución. Poco tiempo después, además de conservar en el cargo de comandante en jefe del ejército, Pinochet obtuvo el título de presidente de la República, lo que le permitió consolidar su poder, y ahí es donde cabe la primera advertencia, porque claro, el hecho de que Pinochet haya tenido el título de presidente de la República
una parte de la bibliografía sostuvo que esto le habría permitido a Pinochet consolidar su poder por encima del resto de los miembros de la Junta militar. Esto dio lugar a dos interpretaciones muy importantes que se originaron, digamos, en los primeros estudios dedicados a cómo interpretar la dictadura militar, ¿no? Por un lado, los primeros trabajos marcados podemos ubicar temporalmente a finales de los años 80 y principios de los años 90, son un conjunto de trabajos provenientes principalmente del campo de las ciencias políticas y de la sociología política, que tendió a justamente atribuirle a la dictadura militar, por un lado, un proyecto fundacional de manera temprana y por otro lado, considerar a la dictadura como una dictadura personalista, de manera tal que la dictadura chilena ha sido denominada muy tempranamente como la dictadura de Pinochet o el régimen de Pinochet. Esa es una de las tesis que el texto de Barros, pero no solamente el texto de Barros, sino otros tantísimos que surgieron a posteriori, van a cuestionar fuertemente. Es decir, una de las preguntas podría ser, ¿es posible pensar en un proyecto fundacional de manera temprana? Es decir, ¿es posible pensar que la dictadura haya conseguido consolidar un proyecto fundacional al momento del golpe de Estado? Y ahí es donde cabe pensar esta idea de que en realidad las Fuerzas Armadas no tenían un proyecto político previo ni tenían objetivos políticos y económicos claros. Más bien coincidimos con los trabajos de Verónica Valdivia en que atribuirle a los militares un enorme grado de lucidez y claridad proyectual en terrenos bastante ajenos a los suyos, como por ejemplo es el campo económico y también como es el campo jurídico, resulta un tanto riesgosa, puesto que los primeros años de la dictadura estuvieron marcados por una enorme indefinición ideológica y por fuertes pujas internas al interior de la Junta militar. De algún modo, esto nos llevaría a problematizar en qué medida es posible hablar o no de una dictadura personalista. Y ahí es donde conviene echar mano a la tesis de Robert Barros. Es decir, el autor plantea que es evidente que respecto a otros personajes de la corporación castrense, Pinochet ha conseguido un protagonismo desmesurado, podríamos decir. Ahora bien, Barros cuestiona la tesis de que la dictadura haya sido una dictadura personalista, en principio porque Pinochet no concentró los poderes ejecutivo y legislativo, sino más bien, como acabamos de decir hace un rato, estos poderes fueron asumidos por la Junta Militar, y que esta Junta Militar estuvo plagada de contradicciones internas, pero también operaba una serie de mecanismos que permitían regular estas contradicciones. Dicho esto, si bien Pinochet tuvo un rol destacado, es cierto que Pinochet no ejerció un dominio absoluto sobre el resto de los cuerpos militares, tampoco la Armada y la Fuerza Aérea cumplieron roles marginales, sino por el contrario, tanto la Armada como la Fuerza Aérea han utilizado una serie de mecanismos para bloquear las ambiciones personales de Pinochet. Dicho esto, está claro que Pinochet tenía profundas ambiciones personalistas, pero de ahí a concluir que se trató de una dictadura personalista, plantea Barros, bueno, hay una diferencia sustancial. En el caso de Pinochet, como fue nombrado presidente de la Junta y la Junta Militar se había comprometido inicialmente a respetar la Constitución de 1925 y respetar la ley, por lo tanto, este mecanismo operaba para marcar, como decíamos, las aspiraciones personalistas de Pinochet. Asimismo, el establecimiento, o mejor dicho, la promulgación del Estatuto de la Junta de Gobierno en el año 74, es decir, en junio del 74, estableció justamente una serie de mecanismos de funcionamiento interno al interior de la Junta que serviría para justamente manejar cierto equilibrio entre las fuerzas militares. Ahora, como mencionamos,
Antes, digamos, la Junta Militar no estuvo exenta de conflictos internos y parte de los minutos que quedan de esta clase va a estar dedicada a pensar, bueno, cuáles fueron esos conflictos internos, o al menos los principales conflictos que atravesaron la Junta Militar, y cuál ha sido la respuesta institucional en ese sentido. En principio, decir que la Junta Militar restringió los poderes presidenciales tradicionales en áreas claves, como plantea Barros. Estas áreas claves, por ejemplo, en aquellas que estaban relacionadas con las relaciones ejecutivo y militares. Es decir, el estatuto de la Junta Militar no solo restringió los poderes tradicionales referentes a los ascensos militares, sino que a su vez le quitó esa prerrogativa tradicional al presidente de la República de poder pasar al retiro a los comandantes en jefe. Esto le permitió a Pinochet, de algún modo, o le impidió, mejor dicho, no poder deshacerse, entre comillas, de aquellos comandantes en jefe que no comulgaban con sus proyectos políticos. Bueno, en ese sentido, el planteo de Barros tiene que ver con, digamos, discutir la tesis que defiende esto que mencionamos, ¿no? La personalización de la dictadura en torno a Pinochet, y digamos, su trabajo muestra, bueno, que justamente la división de poderes introdujo un límite institucional dentro de la dictadura. En este sentido, por ejemplo, el Ejecutivo no podía simultáneamente actuar y legislar sin el consenso del otro cuerpo. Y esto es importante para pensar los límites que estuvo Pinochet al momento de poder concretar sus propias aspiraciones políticas. Ahora bien, la Junta Militar no solamente tenía conflictos internos, sino que además, a partir del año 76, a propósito del asesinato de Orlando Letelier, que había sido asesinado en el año 76 en Washington, y que había sido embajador chileno, miembro del gobierno de la Unidad Popular. Esto causó una enorme repercusión a nivel internacional que obligó a que la dictadura tuviera que, de algún modo, rendir cuentas a los distintos organismos internacionales. Y ahí es que la Junta Militar encontró en la salida constitucional un mecanismo para legitimar el régimen, y además para, digamos, establecer una serie de mecanismos que permitiera, digamos, asegurar las facultades de la Junta Militar. Es decir, la constitución política serviría también para proteger a la Junta, elevando sus poderes a rango constitucional. En la Constitución también se estableció el mecanismo plebiscitario, que como un instrumento para modificar cualquier punto vigente de la Constitución. Y asimismo se dispuso el funcionamiento del Tribunal Constitucional, digamos, ¿no? Que era una corte con facultades, digamos, dedicada a defender la Constitución y dirimir los conflictos entre los poderes, ya sea entre el Ejecutivo Militar y la Junta. ¿Para qué? Bueno, para garantizar la constitucionalidad de las leyes orgánicas que complementaban a la Constitución. Bien, entonces, a modo de repaso diremos que en la dictadura chilena estuvo vigente una junta colegiada que limitó a Pinochet, que le dio fuerza a la Constitución y permitió que operaran controles institucionales sobre la dictadura, ¿no? Como plantea Barros, se trató de una combinación que hace que sea inadecuado hablar del régimen de Pinochet en clave personalista. Como decíamos anteriormente, durante la etapa fundacional, la Junta Militar se caracterizó por una serie de conflictos internos, es decir, se destacaron una serie de combates, si se quiere, de tipo ideológicos que prevalecieron durante toda esta etapa fundacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que al momento del golpe de Estado,
los jefes de las tres armas coincidían en puntos básicos, como por ejemplo la necesidad de erradicar al gobierno de la Unidad Popular, la necesidad de restaurar los equilibrios macroeconómicos y restablecer el orden social. Sin embargo, el conjunto de la oficialidad del ejército y de la armada no constituían un cuerpo homogéneo. Por lo tanto, la falta de unidad interna explica que las distintas fuerzas armadas se inclinaran por diversos discursos políticos, como el nacionalismo, el neoliberal, las tesis estatistas desarrollistas e inclusive algunas simpatías por el corporativismo. Dicho esto, por ejemplo, si retomamos los trabajos de Verónica Valdivia, quien ha trabajado notablemente las pujas al interior de la Junta Militar y de la Corporación Castrense, la autora destaca que en esta etapa fundacional existían al menos dos tendencias. Un sector estaba representado por el comandante de la Fuerza Aérea, el general Gustavo Leit, y el general Oscar Bonilla, quienes privilegiaban la implementación de reformas sociales y económicas para neutralizar al marxismo antes que privilegiar únicamente la represión. Es decir, este sector de militares se oponía al sistema de partidos y simpatizaba con un nuevo tipo de organización política sin partidos, pero con un sistema de representación funcional a través de los cuerpos intermedios, ¿no? Ya sea gremios, organismos regionales, etc. Y eran partidarios de un Estado capaz de controlar las áreas estratégicas de la economía y eran simpatizantes de favorecer la justicia social. El otro sector era el sector, digamos, más anticomunista, y que estaba representado por Pinochet y por el almirante Toribio Merino. Este sector, digamos, se mostraba más afín a las recetas neoliberales y a que el Estado asumiera un rol subsidiario. Por lo tanto, a lo largo del periodo que va desde 1973 hasta 1978, estas dos grandes tendencias pugnaron por imponerse al interior de la Junta Militar. En ese sentido, hay una cantidad de trabajos, ya sean los de Pilar Vergara o el propio UNEUS, que han sostenido que la falta de un consenso programático y la ausencia proyectual en los altos mandos de las Fuerzas Armadas favoreció a la personalización del poder en Pinochet. Sin embargo, como ya mencionamos, esta tesis ha sido muy discutida por Barros y también por Verónica Valdivia, quienes han destacado que si bien Pinochet tuvo un protagonismo notable, esto no significa que Pinochet haya conseguido efectivamente personalizar de manera absoluta la dictadura. Lo cierto es que hacia 1974 es cuando comienzan a evidenciarse las primeras diferencias entre los partidarios de un proyecto más asociado al desarrollismo, ¿no? Muy vinculado al general Leit, ¿no? Y a la Fuerza Aérea, que, como mencionamos, apoyaba una política que sería representada por, digamos, su asesor en términos económicos, que era Raúl Sáenz, que era básicamente un gradualista en materia de inflación. Y la otra tendencia, digamos, que estaba en las antípodas de este proyecto, eran quienes simpatizaban con el neoliberalismo y habían votado por el economista Jorge Caguas, que respaldaba a Pinochet. Ahora, en este sentido, y siguiendo los planteos de Valdivia, es posible afirmar que entre la oficialidad que preparó el golpe de Estado, ella sostiene la idea de que persistieron concepciones ibañistas, ¿no? Que venían de la época de Carlos Ibáñez del Campo, con tendencias keynesianas y corporativistas. Y en este sentido, la autora plantea que, si bien esta tendencia al interior de las Fuerzas Armadas, digamos, fue en algún punto derrotada, entre comillas, hay que pensar que
este sector, digamos, ¿no?, de las Fuerzas Armadas más vinculado al nacionalismo y al desarrollismo, si bien este sector no pudo impedir la consolidación del modelo neoliberal, su actuación fue clave para obstaculizar los ritmos de la implementación de las reformas estructurales. Por lo tanto, lo que diremos a continuación tiene que ver con, bueno, cuál es el rol que han desempeñado estos militares al interior de la Junta Militar y principalmente al interior de el Consejo Asesor de la Junta de Gobierno. Este comité asesor de la Junta de Gobierno tuvo rango ministerial y era equivalente, digamos, al Estado Mayor en las Fuerzas Armadas. El comité asesor de la Junta Militar cumplía la función de asesorar en materia de planes vinculados al desarrollo, la seguridad, la política exterior, la política económica y también la política social. Este comité asesor de la Junta estuvo integrado por oficiales de las tres armas y carabineros. Este comité asesor contaba con 5 departamentos. Uno de ellos era el de Seguridad Nacional, otro era el de Política Interior, otro era el de Política Exterior, el Departamento de Política Económica y Política Social. Y en la conformación de este comité hay que señalar que fue un comité que fue variando a lo largo de la dictadura. En ese sentido no fue un órgano estable, pero sí hay que mencionar que estos dos grandes bandos en los cuales estaban divididas la corporación castrense tuvieron presencia en este comité asesor de la Junta de Gobierno. Ahora bien, estas diferencias al interior de las Fuerzas Armadas que mencionábamos anteriormente, está claro que, como decía Valdivia, no emergieron al momento del golpe, sino que es posible rastrearla desde la época de Carlos Ibáñez del Campo y también de los años 60, ¿no? En el contexto, principalmente, por ejemplo, si nos remontamos al gobierno de la democracia cristiana, el gobierno de Eduardo Frei Montalva, las políticas que llevaron adelante su gobierno, principalmente la reforma agraria, generaron también fuertes tensiones entre los oficiales. Y desde ahí es que, desde esos tiempos, es que puede rastrearse, digamos, un grupo de oficiales considerados como estatistas, que eran aquellos que, si bien defendían la propiedad privada y que eran anticomunistas, sostenían que el Estado debía proteger el cuerpo social, que el Estado debía mantener el control en las áreas estratégicas de la economía y que eran muy reticentes a las políticas de libre mercado. Está claro que esta tendencia iba muy en consonancia a los principios de la doctrina de la seguridad nacional, que entre otras cosas planteaba que el desarrollo económico y social, la armonía social y la estabilidad política eran claves para legitimar la seguridad interna del Estado. Estos oficiales, digamos, oficiales estatistas, por decirlo de algún modo, fueron los que preconizaron el proyecto social, digamos, ¿no?, que se, digamos, materializó en el Estatuto Social de la Empresa, que fue algo así como el anteproyecto del Código de Trabajo y el Estatuto de Capacitación y el Empleo. En la redacción de este proyecto es que participaron los oficiales de la Fuerza Aérea, ¿no? Y también, bueno, los oficiales de la Fuerza Aérea encabezados por el ministro de Trabajo, general Nicanor Díaz Estrada, que luego va a ser desplazado por un neoliberal. Pero en todo caso mencionar que esta línea estatista desarrollista tuvo un lugar destacado al interior de la Junta Militar, que no logró hegemonía efectivamente al interior de la Junta, pero sí, y tampoco logró concretar su proyecto social, pero sí lo que interesa destacar aquí es que este sector de la oficialidad tuvo, digamos, la fuerza suficiente como para trabar los proyectos de privatización y los ritmos de la privatización que imponía la agenda de los civiles vinculados a los Chicago Boys.
Otro de los puntos importantes a tener en cuenta es que la dictadura tiene que ser necesariamente pensada en fases, no como un bloque monolítico. Y en este sentido es que, en principio, podemos pensar en tres grandes fases, ¿no? La primera tiene que ver con, digamos, este predominio que mencionábamos anteriormente de un discurso ecléctico y contradictorio al interior de las Fuerzas Armadas, es decir, cómo había distintos discursos vigentes asociados al nacionalismo, al catolicismo, al desarrollismo y al neoliberalismo, y que estas tendencias ideológicas estuvieron muy presentes en la primera fase, que más o menos se extiende desde el momento del golpe hasta el año 76. Es decir, esta primera fase estuvo marcada por la coexistencia de diversas corrientes ideológicas. En realidad toda la dictadura va a estar marcada por las diversas corrientes ideológicas, solo que en algún momento el avance de los sectores vinculados a los civiles que plasmaron un proyecto neoliberal van a tener mayor consenso, van a conseguir el respaldo de un sector de la corporación militar asociada efectivamente a Pinochet. Luego, lo que se observa es una segunda fase que se extiende desde más o menos el 76 hasta que el momento en que entra en vigencia la constitución política. Y este es el periodo conocido como el periodo de auge del proyecto neoliberal, en el cual se subordinan estas tendencias castrenses asociadas al nacionalismo y al desarrollismo al proyecto neoliberal. Esta ideología es la que va a orientar las transformaciones económicas y la que va a definir un proyecto político basado en la democracia protegida, digamos, ¿no? Que es uno de los puntos centrales que van a marcar o que va a estar contenido en la nueva Constitución Política de 1980. Y por último, una tercera fase que coincide con un contexto de grave deterioro de la situación económica, el contexto de el estallido social de las grandes protestas nacionales, producto de un incremento brutal del desempleo, de una caída del 14% de la producción, un contexto en el cual los precios del petróleo se deprimieron, los precios del cobre se deprimieron abruptamente y que la economía entró en un proceso de recesión tan fuerte que eso se tradujo en una oleada de protestas conocida como las jornadas de las protestas nacionales. En ese contexto, muchos analistas habían anticipado el fin de la dictadura, dado el enorme descontento social plasmado en las calles, pero la dictadura respondió con, obviamente, represión e implementó el estado de sitio. Y paradójicamente Pinochet, a partir de una serie de mecanismos como el lanzamiento de políticas sociales focalizadas orientadas a amortiguar este estallido social, es que Pinochet, de algún modo, como planteó Verónica Valdivia en su libro La alcaldización de la política, Pinochet logró capitalizar esta crisis en algún punto a su favor. Como, bueno, a través de la implementación de políticas sociales focalizadas, como fueron el programa de empleo mínimo y el programa para jefes de hogar. Tal como plantea Joseph Ramos, la implementación del modelo neoliberal en la dictadura hay que entenderlo en fases. Él plantea el esquema de 3 fases. La primera, desde el momento del golpe hasta junio del 76. En ese periodo, la prioridad era detener la inflación y el problema del desabastecimiento. En ese sentido es que los tecnócratas consideraron que la reducción del sector público iba a servir para frenar la inflación, y a eso se sumaba la idea de eliminar a todas aquellas industrias que eran ineficientes y reducir las presiones sectoriales. Para eso lo que se hizo fue liberar virtualmente los precios, se impuso el control salarial, y para corregir el déficit en la balanza de pagos fiscal se devaluó el tipo de cambio.
Claro que el deterioro de los salarios reales y la disminución del gasto fiscal provocó la pauperización de la calidad de la salud, la educación, la seguridad social, cuyos servicios fueron privatizados y mercantilizados, favoreciendo a los grandes grupos económicos. En ese sentido, en este periodo, digamos del 73 al 76, se diseñó un paquete de privatizaciones del sector público a precios muy bajos. Se lanzó la venta de alrededor de 200 empresas estatales que habían sido expropiadas por el gobierno de Allende, mientras que las empresas más importantes quedaron bajo el control estatal. Lo que ocurrió es que se revirtió, asimismo, el proceso de reforma agraria llevada adelante por el gobierno de Allende, lo que permitió la restitución de la gran propiedad. Asimismo, en este periodo, varias de las empresas intervenidas fueron devueltas a los industriales, ¿no? Empresas que habían sido intervenidas por la Corfo fueron devueltas a sus propietarios. En materia de política económica, este nuevo patrón de acumulación tendió a privilegiar el comercio exterior y se adoptó un modelo económico que tendió a privilegiar las ventajas comparativas, con lo cual la economía nacional pasó a especializarse en la exportación de recursos primarios. En ese sentido, junto a la tradicional minería del cobre, que constituía algo así como el 40% de la entrada o de las entradas del país, se privilegió la inversión en las empresas agroindustriales, las explotaciones forestales y la pesca industrial. En el año 76 el Estado asumió la administración de las empresas mineras de cobre a través de la creación de la Codelco, que es la Corporación Nacional del Cobre. En este periodo también se liberó el sistema financiero, el mercado de bienes, lo cual provocó el colapso de la industria manufacturera nacional, incapaz de competir con un mercado abierto, es decir, con la liberalización económica, ¿no? Y la apertura de las importaciones. En este sentido es que los grupos económicos vinculados a las finanzas y al auge de las importaciones y exportaciones se expandieron notablemente, en contraste con los empresarios obviamente orientados al mercado interno, que sufrieron innumerables quiebras. Se sostiene que en 1982 habían cerrado 810 empresas orientadas al mercado interno. La segunda fase, que abarcaría más o menos, según el esquema de Joseph Ramos, de 1976 a el estallido de la crisis de 1981, bueno, en este periodo podemos decir que la economía logró recuperarse y expandirse, aunque no se logró detener la inflación. En este periodo se completó la reforma arancelaria, se liberalizó la cuenta de capitales de manera tal que las altas tasas de interés incentivaron la llegada de capitales y el incremento de la deuda. En este periodo se avanzó notablemente en las privatizaciones. Las empresas, por ejemplo, que estaban bajo la Corfo. La Corfo significa Corporación de Fomento de la Construcción. Entonces, en este periodo, las empresas que estaban en poder de esta corporación disminuyeron de algo así como de 480 en 1974 a un número de 32 en 1979. Y a fines de 1980 solamente quedaban 15. Es decir, que solamente de esas 480 empresas estatales, o sea, que estaban bajo el poder de la Corfo en el 74, a fines de 1980 solamente quedaban en la Corfo 15 empresas. ¿Cuáles eran esas 15 empresas? Bueno, aquellas que eran consideradas como estratégicas para el desarrollo y la seguridad nacional. Entre estas empresas estratégicas se incluyó la gran minería del cobre, del hierro, el salitre, la compañía de teléfonos Entel, que todavía estaba bajo el área estatal, algunos servicios como Chilectra, Endesa, ¿no? Son de todas empresas dedicadas a la producción de energía,
y las industrias de subsectores como petroquímico y azucarero, ¿no? Todos estos sectores aún estaban bajo el área de la Corfo, porque eran consideradas empresas estratégicas. A partir del año 78 comenzaron a implementarse las llamadas modernizaciones que apuntaban a reducir el tamaño del aparato estatal y a privatizar sus funciones sociales. Entonces, en ese periodo se implementó el plan laboral, la reforma educacional, la reforma previsional y la reforma de salud. En un principio se había implementado un nuevo código laboral que había fijado las normas relativas al contrato de trabajo y la protección de los trabajadores, pero posteriormente, para tranquilidad empresarial, se estableció el plan laboral en el año 79. El plan laboral estuvo diseñado por José Piñera, que reemplazó el antiguo Código de Trabajo. Y en el plan se estableció las normas de organización sindical. En ese sentido, a partir del plan laboral, las negociaciones colectivas se limitaron al ámbito empresarial, lo que debilitó enormemente al poder gremial. Y se estableció que las negociaciones se realizarían sin que el gobierno actuara como árbitro de las relaciones laborales, ¿no? Entonces, en este sentido, el plan laboral echó por tierra la larga tradición del Estado como árbitro y como mediador entre los conflictos que emanaban del capital y del trabajo, ¿no? Lo que ha hecho el plan laboral fue llevar adelante una flexibilización absoluta de las relaciones del trabajo y la producción. Como mencionamos, a partir del año 81 empieza a hacerse sentir la crisis, una profunda recesión económica, entre otras cosas producto de la caída de la actividad económica y la caída del precio del cobre. Y para paliar los efectos del desempleo, se había establecido una serie de políticas que mencionamos anteriormente, como políticas sociales focalizadas, como el plan de empleo mínimo y al que estaba adscrito algo así como el 5% de la fuerza laboral del país. Estos trabajadores percibían un ingreso muy mínimo, alrededor de $25 al mes, sin derecho a ningún tipo de beneficio de seguridad social. Y en todo caso señalar que el momento en el cual se van a llevar adelante las privatizaciones de estas áreas estratégicas para la economía va a ser a partir de la gestión de Hernán Bucci, ¿no? Que fue como el conocido economista como autor del segundo milagro económico, ¿no? Este Bucci fue conocido por haber puesto en marcha un proceso de privatización de empresas sin precedentes en la historia chilena, a tal punto que ahí se privatizó, por ejemplo, la compañía de acero Pacífico, la empresa eléctrica Endesa y la de telecomunicaciones Entel, la de azúcar IANSA y Lanchile, ¿no? Todas estas empresas se van a ir privatizando a mediados de los años 80. Con esto que estoy diciendo ya estoy entrando, en la tercera fase, que abarca este periodo de la profunda recesión económica que va del 81 a 1983, que como mencioné se caracterizó por un gran deterioro de la economía, el aumento del desempleo y la caída de la producción. Y esta profunda recesión económica, ¿no? Y es en este contexto en que se avanza con la privatización de empresas que eran estratégicas para el Estado. También señalar que otra de las consecuencias de las reformas estructurales, es decir, del traspaso de los servicios públicos al ámbito privado y la municipalización de servicios públicos como la salud y la educación, ocasionaron importantes niveles de desempleo. Además, este tipo de políticas profundizó aún más la pobreza e incrementó las diferencias regionales, ¿no? Porque evidentemente aquellos municipios que tenían mayor capacidad de recaudación fiscal podían ofrecer algún nivel de educación y salud un tanto mejor que aquellos municipios más pobres. En ese sentido, estas diferencias regionales incrementaron el proceso también de segregación socioespacial, que no es tema de esta clase, pero que al menos
alcanza o es momento como para mencionarlo. Otro punto importante a señalar, dado que hemos mencionado las transformaciones estructurales que llevó adelante la dictadura, es, cuáles han sido los espacios que han ocupado los civiles en la dictadura, para pensar, en definitiva, quién ha controlado el aparato estatal. Entonces ahí es importante señalar que entre los sectores que ejercieron importantes cargos gubernamentales se pueden identificar a 4 grupos. Los de mayor influencia han sido los gremialistas. Los gremialistas, paréntesis, han sido un grupo que Verónica Valdivia denominó como parte de la nueva derecha, que surgió entre estudiantes de Derecho de la Universidad Católica de Chile, liderada por Jaime Guzmán, y que él fue el ideólogo del movimiento gremialista. Entonces, los gremialistas liderados por Jaime Guzmán, en alianza con los Chicago Boys, fueron los grupos que ocuparon espacios estratégicos en el aparato estatal. La principal área institucional de los gremialistas fue la ODEPLAN. La ODEPLAN era la Oficina de Planificación Nacional. Esta oficina fue central porque allí fue donde se planificó justamente donde se planificaron, mejor dicho, las reformas estructurales. Asimismo, los gremialistas tuvieron un rol central en la Secretaría de Gobierno y en los municipios. La Secretaría de Gobierno es fundamental porque de la Secretaría de Gobierno dependían una serie de secretarías estratégicas para pensar el vínculo entre Pinochet y los sectores populares. ¿Por qué? Porque de la Secretaría General de Gobierno dependía la Secretaría Nacional de la Mujer, la Secretaría Nacional de la Juventud, la Secretaría Nacional de los Gremios, y estas 3 secretarías, mejor dicho 4, la de la mujer, la de la juventud, la de la cultura y la de los gremios, pertenecía a la dirección de organizaciones civiles que pertenecía directamente de la Secretaría General de Gobierno. De ahí la importancia que han tenido estos gremialistas en copar estos espacios gubernamentales. Respecto a los Chicago Boys, este sector de civiles estaba liderado por Hernán Bucci y Sergio de Castro y ocuparon básicamente el área de Hacienda, Economía y también parte de la ODEPLAN. El tercer grupo de gran influencia en la dictadura fueron los sectores conocidos como los alessandristas, que era un sector partidario del expresidente Jorge Alessandri, y estos se concentraron fundamentalmente en el Consejo de Estado. Y el cuarto grupo eran aquellas personalidades que eran referentes o habían sido referentes del Partido Nacional, que se dedicaron a copar distintas embajadas. El Partido Nacional también fue un nuevo partido político que surgió en el año 66 y que sintetizó parte de lo que Verónica Valdivia denominó la nueva derecha política. El Partido Nacional fue un nuevo partido que básicamente fusionó, donde se fusionaron, mejor dicho, los tradicionales partidos de derecha, como el Partido Liberal, el Partido Conservador, y se sumaron algunos grupos nacionalistas a esa coalición política que pasó a denominarse Partido Nacional. Así como mencionamos las áreas en las cuales los civiles tuvieron un lugar muy destacado en el aparato estatal, también hay que señalar que efectivamente los militares ocuparon altas posiciones en el Ejecutivo, en las jefaturas de empresas estatales, en rectorados universitarios, en la Televisión Nacional, en la Dirección General de Deportes y Recreación, entre otros espacios gubernamentales. De todas las armas, efectivamente existió un cierto predominio del ejército, ¿no? Es decir, que cuando se analiza la distribución de los cargos gubernamentales y se observa cuáles han sido las ramas de las Fuerzas Armadas que han tenido mayor participación, lo que se observa es que el ejército tendió a concentrar en mayor cantidad de empresas o espacios gubernamentales respecto a las otras fuerzas. Otros de los espacios ocupados por civiles
fue el área de educación, el área de justicia, ¿no? El Ministerio de Justicia y obviamente el área de economía. Estos economistas tendieron a tener alguna trayectoria formativa más o menos, o académica más o menos común, que tiene que ver con que estudiaron en la Universidad Católica y que hicieron posgrados en Chicago, y la mayor parte de estos funcionarios tuvieron experiencia en el ámbito político, empresarial y comercial. Algunos de destacados funcionarios de la dictadura ya habían sido asesores de Alessandri durante su gobierno, o bien habían participado como asesores en distintos planes de su gestión. Estoy pensando en la gestión de Alessandri. Entonces, a modo general, podemos decir que los neoliberales empezaron a desplazar, o más bien a ganar, mayor cantidad de espacios gubernamentales a partir más o menos del año 74, ¿no? Entonces tenemos un primer periodo muy cortito que va desde el momento del golpe hasta más o menos junio del 74, en donde se puede encontrar cierto, entre comillas, cierto predominio de militares en distintas áreas gubernamentales, y que, claro que con la urgencia de mejorar los índices macroeconómicos, detener la inflación y este tipo de medidas económicas necesarias para alcanzar una estabilidad económica, y teniendo en cuenta que los militares no poseen saberes expertos en manejo económico, es que a partir de julio del 74 es que los sectores civiles empiezan a ganar mayor protagonismo en estas áreas que acabo de mencionar, ¿no? Como insisto, el área de economía. Bueno, educación desde el inicio estuvo en manos de civiles, lo mismo que el Ministerio de Justicia, pero los civiles empiezan a avanzar, pensando en los Chicago Boys, rápidamente en la cartera de Economía, Hacienda, etcétera, a partir de julio del 74. De las distintas agencias estatales, mencionamos que la Oficina de Planificación Nacional, la ODEPLAN, que estuvo en manos de esta dupla Chicago gremialista, ¿no? Desde esa oficina se diseñaron estas reformas estructurales que mencionamos hace un rato, ¿no? Que tendieron a reducir el tamaño del aparato estatal y planificar, digamos, los ritmos en los cuales se iban a llevar adelante el pasaje de empresas de la Corfo a el área privada, ¿no? A modo de síntesis, podemos decir que entonces, a lo largo de la dictadura, lo que se observa es un gran predominio e influencia de los sectores civiles de derecha o asociados a fuerzas de derechas, y las Fuerzas Armadas. Lo que fue ocurriendo a lo largo de las fases de la dictadura es que cada vez los civiles empezaron a ocupar mayor espacios gubernamentales y las Fuerzas Armadas quedaron, digamos, relegadas, podemos decir, o pasaron a ocuparse específicamente de garantizar la seguridad, el orden y el control social, mientras que los civiles son los que tendrían mayor protagonismo en el diseño del nuevo proyecto histórico, que se plasmaría en la Constitución Política de 1980, constitución que, por cierto, le daría rango constitucional a estas reformas estructurales que van a consagrar el modelo neoliberal. Ahora bien, pese a la hegemonía de los tecnócratas en el área principalmente economía, esto no tiene que ser confundido con el hecho de que los tecnócratas neoliberales hicieron cuanto quisieron y cuando quisieron en la dictadura, sino más bien que lo que hay que tener en cuenta son las tensiones internas, tanto en la Junta Militar, como ha mencionado Robert Barros, pero también respecto a la Junta Militar y los civiles. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, lo que quiero decir es que aun cuando los civiles tenían control pleno de la economía, no podían llevar adelante las reformas estructurales sin antes pasar por el comité asesor de la Junta de Gobierno, ¿no? Que era finalmente el que daba el aval para llevar adelante la privatización de una empresa estratégica.
¿no? Entonces esto es fundamental para tener en cuenta tanto el rol de el comité asesor de la Junta de Gobierno que explicamos hace un rato, como también entender de qué modo las pujas internas al interior de las Fuerzas Armadas terminaron por obstaculizar, no por impedir, pero sí obstaculizar los ritmos mediante los cuales los tecnócratas neoliberales pretendían imponer estas reformas estructurales. Es decir, este sector del cual ya hablamos, asociado a esta oficialidad que simpatizaba con el keynesianismo y con las tesis desarrollistas, si bien no tuvo la fuerza suficiente como para imponer un proyecto desarrollista, ni lograr hegemonía al interior de la junta militar, este sector no pudo tampoco impedir la consolidación del modelo neoliberal, pero sí fue muy importante para obstaculizar, como dije, los ritmos de implementación de las reformas estructurales. Y un ejemplo en el cual se pueden ver estas tensiones es en torno a esta empresa que mencionamos, la Corfo, ¿no? La Corporación de Fomento de la Construcción. ¿Por qué? Porque en torno a quién administraba la Corfo es que se evidencia la disputa entre ambos bandos, digamos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque sí, entre el 73 y el 80, 1980, la Corfo no estuvo controlada por neoliberales. Pese a eso, se avanzó enormemente en una gran privatización de empresas. Esto se explica en parte por la voluntad que tenían los oficiales de la Corfo de que el Estado recuperara el tamaño tradicional, ¿no? Que entendían que había sido desvirtuado. Entendían que la Corfo había sido desvirtuada de sus funciones originales bajo el gobierno de la Unidad Popular. Por lo tanto, estos oficiales, más vinculados, oficiales estatistas, sostenían que la Corfo tenía que volver a su tamaño original y que las empresas de origen privado debían ser devueltas a sus propietarios. De manera tal de que hacia 1980 la Corfo se va a quedar con un paquete de 15 empresas que eran las consideradas como empresas estratégicas. Y ahí es donde aparece la disputa fuerte entre estos sectores de la oficialidad vinculados a la línea más estatista con los neoliberales, que eran defensores de traspasar todas las empresas, incluso las más estratégicas, al ámbito privado. En síntesis, a modo de resumen, podemos decir que las tensiones entre las posturas estatistas y neoliberales se expresaron políticamente fuertemente al interior de la dictadura a finales de los años 70. Esto principalmente en el año 78, ¿no? El año 78 es un año clave, tanto porque Naciones Unidas condenó al gobierno militar chileno por la violación sistemática de los derechos humanos. Ya en el año 78 la dictadura tenía un fuerte descrédito internacional, y en ese contexto es que Pinochet realizó, mediante un previo acuerdo con la Junta Militar, un plebiscito, ¿no? Para mostrar que su gobierno tenía legitimidad. Como se sabe, ese plebiscito ha sido muy cuestionado porque ese plebiscito ganó el sí con un 75% de los votos. Y la lectura que se hizo de ese resultado es que, bueno, la dictadura supuestamente contaba con apoyo popular, sino que además fue importante en el sentido de que el general Gustavo Leit se manifestó en contra de ese plebiscito, de hecho se abstuvo de participar, de hecho denunció a Pinochet en una conferencia internacional donde dijo que Pinochet tenía pretensiones de mantenerse en el poder. Y en consecuencia, digamos, ese año fue muy importante porque Leit manifestó su rechazo al hecho de que se redactara una nueva carta constitucional, ¿no? Parecía que ese plebiscito no solamente legitimaba la figura de Pinochet sino que además era como un voto de confianza a el nuevo rumbo constitucional. Bueno, en ese sentido, Gustavo Leit fue obligado a presentar su renuncia,
pasó a retiro y junto con él un grupo de oficiales de la Fuerza Aérea también renunció por lealtad a la causa Leyte. Muchos de sus seguidores, de sus oficiales seguidores, fueron apartados de sus funciones también y reemplazados por nuevos oficiales que no renegaban del modelo neoliberal. Lo cierto es que con la derrota de este sector de militares, que el año 78 es clave para entender cómo un sector importante de la oficialidad castrense queda marginado del proyecto político de la dictadura, estos oficiales estatistas que eran partidarios de un proyecto social, marcó efectivamente el triunfo del modelo neoliberal a partir de que esto se concretó de manera contundente con la aprobación del plan laboral y el plan previsional. De todas maneras, los oficiales estatistas se opusieron abiertamente a la economía de libre mercado, criticaron enormemente la contracción del gasto público en materia social, criticaron la reforma previsional y, como dijimos, resistieron a los ritmos de las privatizaciones marcadas por los tecnócratas neoliberales. Aunque el modelo finalmente terminó por imponerse, lo que quiero señalar es que esta imposición no estuvo exenta de conflictos internos. Y una de las cuestiones interesantes que aborda Verónica Valdivia es que, en definitiva, se trata de pensar de que hubo cierta recepción del discurso neoliberal en la mentalidad de algunos oficiales, estatistas como no estatistas, en la medida en que el neoliberalismo en algún punto supo brindar, entre comillas, respuestas, ¿no?, a los problemas urgentes que tenía que atender la economía o que debían atenderse en el plano económico, ¿no?, como por ejemplo detener la inflación, atender el déficit fiscal, incentivar las exportaciones, mejorar la eficiencia en el ámbito empresarial. Estas cuestiones parecerían haber permeado, en definitiva, a los militares oficialistas, quienes vieron que la forma de conseguir mejoras en los índices macroeconómicos tenía que ver con la implementación de planes de estabilización y planes de shock económicos basados en las recetas neoliberales, ¿no? En ese sentido es que la autora plantea esta idea de, bueno, cómo cierto discurso neoliberal terminó permeando en la oficialidad estatista. Bueno, y por último mencionar algunas cuestiones ideológicas que se inauguran en Chile a partir de la aprobación de la Constitución Política de 1980, dado que esta Carta Magna introdujo una serie de elementos de orden corporativo que bloqueaban la posibilidad de reformar aspectos sustanciales del ordenamiento legal. Y nos parece importante retomar este punto para entender, bueno, varias de las cuestiones actuales que están sucediendo en Chile a partir del último plebiscito. Y también recordar que si bien esta Constitución tuvo reformas importantes en torno al 2005, a continuación me voy a limitar a mencionar algunas cuestiones centrales que marcan las principales características de la Constitución del 80. Mencionar en primer lugar que esta Constitución conjugó un conjunto de elementos corporativistas y neoliberales que instauró un régimen económico liberal y a la vez conservador en el ámbito político, dado que buscó frenar las demandas sociales a través del autoritarismo y la desvalorización de la ciudadanía. En este sentido, cabe señalar que la nueva institucionalidad a la que aspiraban las Fuerzas Armadas era de una democracia protegida y autoritaria. Esto se ve claramente, esta noción de democracia protegida y autoritaria, en el discurso que dio Pinochet en el Cerro de Chacarillas en el 77, ¿no?, donde ahí Pinochet definió los marcos de la futura democracia como una democracia autoritaria, protegida, integradora y de auténtica participación social, que se va a plasmar justamente en la Constitución del 80. No sería descabellado, por ejemplo, afirmar que la nueva Constitución fue el resultado del triunfo político del proyecto histórico de la nueva derecha,
que se fundamentó en la combinación del autoritarismo político, la economía liberal y una sociedad jerarquizada y cierto aval para mantener una cultura conservadora. Obviamente, uno de los ingenieros de esta nueva arquitectura institucional fue el propio Jaime Guzmán, ¿no? El principal ideólogo y asesor de Pinochet y de la Junta Militar. En esta constitución también hay que señalar que se estableció un nuevo sistema de participación que tiene rasgos muy específicos. Entre tantos rasgos podemos mencionar que se plantea una tajante separación entre lo político y lo social. En ese sentido, por ejemplo, en el área de participación, es un concepto que estuvo muy ligado a la exigencia ¿no? de despolitización a la cual apuntaban las Fuerzas Armadas. Es decir, en esta Constitución lo que se plasma es la búsqueda por despolitizar a las organizaciones intermedias, que fue una de las grandes preocupaciones que apareció muy tempranamente en el discurso militar y también que apareció afirmado en el documento conocido como la Declaración de Principios del año 74. En este sentido se plantea, ¿no? Una diferencia tajante entre lo que es el poder político y lo que es el poder social. Lo que se buscaba, en definitiva, era conseguir la despolitización de las asociaciones intermedias, y esto tuvo rango constitucional. Es decir, se prohibió a los dirigentes gremiales, por ejemplo, intervenir en actividades político-partidarias. Y a los dirigentes de los partidos se les prohibió intervenir en el funcionamiento de las organizaciones gremiales y demás cuerpos intermedios, ¿no? También se declaró, por ejemplo, la incompatibilidad de los cargos directivos y de las organizaciones gremiales con los cargos directivos superiores, nacionales y regionales y de los partidos políticos. Todo eso apuntaba justamente a plantear esta separación que hablaba hace rato entre el poder político y el poder social, en un intento, insisto, por consagrar un sistema de participación social basado en la despolitización. Cuando hablo de despolitización estamos pensando en lo que es la despolitización asociada a la política partidaria, no en el sentido de que existe la posibilidad plena de un sentido de implementar la despolitización en términos absolutos, ¿no? Bueno, también mencionar que en los primeros artículos de la Constitución se resume la filosofía política de esa carta, porque los primeros artículos están dedicados a ver la relación del hombre con el poder, cómo es la organización política del Estado, etcétera, ¿no? El rol de la familia, el hecho de que las personas nacen iguales y libres en dignidad y derechos, etcétera. Respecto a la asociatividad, ahí la Constitución trajo bastante innovación, diría yo. ¿Por qué? Porque la Constitución del 80 reconocía autonomía de las asociaciones civiles que declaraban fines específicos, ya sea de tipo económico, cultural y religioso, pero no político. Es decir, la autonomía de la sociedad civil se aceptaría en todo lo que no es político. Es decir, se aceptaría la libre iniciativa frente al mercado, pero no frente al Estado. En ese sentido, se instala en la Constitución una concepción de lo político asociado, o sea, una idea de lo político como asociado a un campo minado y cercado, ¿no? Abierto solamente para aquellos expertos que puedan entender de la política, entre comillas. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con los movimientos sociales? Bueno, todo aquello que surgiera de lo social y se proyectara en lo político era considerado inconstitucional, ¿no? Y por ende eran sancionados, ¿no? Eso estaba establecido así en el artículo 5 de la Constitución. Otra novedad tiene que ver con la soberanía, porque en la Constitución se afirma de que la soberanía residía esencialmente en la nación y no en el pueblo.
De hecho, se afirma que ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse el ejercicio soberano. Bueno, eso es también un punto importante para entender las innovaciones, ¿no? Porque digo, esta Constitución dejó institucionalizada la posibilidad de calificar, pero también de descartar las decisiones de mayorías soberanas. Otra de las novedades que trajo la Constitución tiene que ver con la fórmula de representación corporativa a través de senadores designados y vitalicios, que limitó enormemente los alcances del sufragio universal y de hecho sirvió para frenar las demandas populares. Esta figura de los senadores vitalicios estuvo vigente hasta el año 2005. ¿No? Hasta el año 2005 el Senado tenía una integración mixta. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado estaban los senadores que representaban a las regiones y que eran elegidos en estas a través del sufragio universal, y por otro lado había senadurías vitalicias para quienes hubiesen sido presidentes de la República, y finalmente habían senadores designados para quienes habían ejercido cargos como comandante en jefe de alguna de las Fuerzas Armadas. También se reservaba cargo de senadores vitalicios para quien se había desempeñado como Controlador General de la República, para rectores universitarios, también para ministros de Estado o ministros de la Corte, ¿no? Bueno, y como se sabe, esta Constitución política fue aprobada mediante un plebiscito en septiembre de 1980. Y obviamente el resultado del plebiscito fue muy, muy cuestionado, ¿no? Porque fueron denunciadas muchas irregularidades y arbitrariedades. A modo de resumen, diremos entonces que en la Constitución del 80 se afirmó un proyecto político basado en distintos aspectos autoritarios y corporativos que se articularon con el modelo neoliberal, ¿no? De hecho, podemos decir que la dictadura impuso un modelo neoliberal en lo económico y un modelo autoritario y conservador en el campo de lo político, que se basó en la instauración de una nueva democracia protegida y vigilada, ¿sí? Con un modelo presidencialista fuertemente autoritario, que podía limitar las facultades del Congreso. Se establecía una presidencia de 8 años, un tercio de los senadores eran, como dije, designados y vitalicios, y se establecía en esta Constitución una serie de mecanismos institucionales que iban a garantizar la preeminencia del modelo de cara a las próximas décadas, pero también la presencia militar en los futuros gobiernos a través del caso de los senadores vitalicios. El mejor ejemplo es Pinochet, quien permaneció como senador vitalicio hasta el año 2002.